Hola a todos, hoy vamos a contaros las diferencias entre incapacidad laboral y discapacidad. Dos términos que normalmente solemos confundir porque suenan parecidos, corren de forma paralela, pero no debemos confundirlos porque sobre todo miden cosas diferentes. Y precisamente para diferenciarlos lo más sencillo es atender a lo que miden. La discapacidad lo que mide es cómo afectan las secuelas y limitaciones de nuestras patologías en todos los aspectos de nuestra vida diaria, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluidas las horas de sueño. Mientras que la incapacidad laboral solo mide cómo afectan esas secuelas y limitaciones en nuestra vida laboral. Esa es la gran diferencia entre incapacidad laboral y discapacidad. En discapacidad, teniendo en cuenta eso, cómo afectan las secuelas y limitaciones de nuestras patologías, tenemos, por así decirlo, 3 puntos de corte, entre el 0 y el 32%, en el que no nos consideran aún personas con discapacidad para todos los efectos, pero sí somos personas con discapacidad. Incluso nos sirve para cierta protección en ciertos aspectos, como en el aspecto laboral, es decir, aunque tengamos un certificado de discapacidad con un 20%, que sepáis que nos puede servir para defender algunos derechos, aunque no para todos los efectos y beneficios que veremos a continuación a partir del 33%. A partir del 33% y hasta 64% sería el segundo punto de corte de la discapacidad, y aquí ya es cuando se nos reconoce como persona con discapacidad para todos los efectos. Tenemos beneficios y ventajas en prácticamente cualquier ámbito que podamos imaginarnos, pues desde vivienda, educación, a nivel fiscal, a nivel impositivo, en transporte, en cultura, en ocio, en emprendimiento. Y como sabéis, todas estas ventajas, todos estos beneficios difieren un poco en función de la comunidad autónoma en la que residamos, con lo cual, porque las competencias están transferidas a cada comunidad autónoma, con lo cual tenemos que saber exactamente dónde residimos para poder saber cuáles son esas ventajas y beneficios que nos corresponden, porque como os digo, no son exactamente iguales en todas las comunidades autónomas. Son parecidas, pero no son exactamente iguales. El tercer punto de corte estaría del 65% en adelante, y aquí es cuando se nos considera persona con gran discapacidad. Básicamente las ventajas y los beneficios son prácticamente los mismos, pero hay algunos beneficios adicionales en cuanto a fiscalidad sobre todo. Adicionales a estos 3 puntos de corte hay otros 2, menos conocidos, pero que también es interesante que conozcáis. El primero sería el del 45% en adelante. Este punto de corte se utiliza para jubilarnos anticipadamente con el 100% de la jubilación, es decir, nos podemos jubilar a partir de los 52 o de los 56 años, a partir de tener reconocido el 45% de discapacidad durante un mínimo de 5 años. Hay que tener en cuenta 2 cosas. Uno, que esos 5 años ya ha mejorado, porque anteriormente eran 15, pero también ha mejorado desde el punto de vista de que si no lo tenemos reconocido inicialmente durante 5 años, pero podemos demostrar que las secuelas y limitaciones habrían hecho hace 5 años que tuviéramos ese grado de discapacidad, podemos acreditarlo, y aunque no los tengamos cumplido, por ejemplo porque no lo hemos solicitado o porque nos han valorado mal, podemos acreditarlo con un informe médico y nos valdría igualmente. Y luego hay otro tema, y es que hay un listado de enfermedades a las que beneficia este porcentaje de discapacidad, que se va actualizando anualmente, pero que también hay otras enfermedades menos conocidas, sobre todo las enfermedades raras, que pueden asemejarse a otras que sí que están listadas en el Real Decreto y que por lo tanto también podrían incluirse dentro de ese listado, aunque normalmente hay que pelearlo en la vía judicial. Y el último punto de corte sería el del 75%, que normalmente se utiliza para
complementar la pensión no contributiva con un 50%, ¿vale? Y esto es más o menos y a grandes rasgos lo que todos deberíamos saber en cuanto a la discapacidad. En cuanto a la incapacidad laboral, pues bueno, existen 4 grados en función de las secuelas y limitaciones que nuestras patologías nos estén produciendo en nuestra vida laboral, y son la parcial, la total, la absoluta y la gran invalidez. La parcial se produce cuando las secuelas y limitaciones de nuestras patologías nos impiden realizar al menos el 33% de nuestras tareas principales. En este caso no nos corresponde una pensión, sino una indemnización de 24 mensualidades de nuestra base de cotización. Podemos permanecer desarrollando nuestro mismo puesto de trabajo y en este caso lo que hace la administración es actuar como una especie de aseguradora, dándonos una indemnización de 24 mensualidades que podemos incluso cobrar en un único pago. El siguiente grado sería la total, que se produce cuando esas secuelas y limitaciones de nuestra patología nos impiden realizar todas nuestras tareas principales de nuestro trabajo habitual, o al menos la mayoría. En este caso, lo que nos corresponde es un 55% de nuestra base de cotización de los últimos 8 años y es compatible con otro empleo, con lo cual podemos cobrar esa pensión del 55% de nuestra base de cotización y el salario del nuevo empleo. Ese nuevo empleo tiene que tener unas tareas que no sean coincidentes con aquellas por las que nos han concedido la pensión, obviamente. El tercer grado es la absoluta, que se produce cuando las secuelas y limitaciones de nuestras patologías nos impiden realizar cualquier tipo de trabajo. En este caso nos corresponde el 100% de las bases de cotización de los últimos 8 años y además estamos sujetos a retenciones, con lo cual cobramos normalmente un poquito más que trabajando. Y el cuarto grado, que es la gran invalidez, que se produce cuando además de correspondernos la absoluta, pues necesitamos la ayuda de terceras personas para ciertas actividades básicas de la vida diaria. No tienen por qué ser todas, no tienen que ser todo el día, pero sí alguna de ellas y en algún momento de nuestro día a día. Por ejemplo, asearnos, por ejemplo, comer, por ejemplo, caminar, comunicarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Actividades básicas de la vida diaria. Eso es lo básico que tenemos que saber en cuanto a discapacidad y incapacidad laboral. De todo esto que estamos diciendo, hay 1000 casuísticas diferentes, 1000 escenarios diferentes. Hay que hacer siempre un traje a medida, como suelo decir, de cada caso, porque muchas veces vamos a oír casos similares, vamos a leer casos similares, pero hay que ir a la casuística exacta de cada individuo, porque todos sabemos que las patologías afectan de maneras diferentes a cada individuo y por lo tanto cada uno reacciona de una manera diferente, y ese es el motivo que hay que tener en cuenta para considerar tanto la discapacidad como la incapacidad laboral. La legislación española no es de diagnóstico, es de secuelas y limitaciones, y por lo tanto un diagnóstico no nos da correspondencia ni a un grado de discapacidad ni a una incapacidad laboral. Nos puede dar un indicio de lo que nos puede corresponder, pero no nos va a asegurar el que tengamos un grado de discapacidad determinado o un grado de incapacidad como el que pueda tener otro miembro de la asociación o alguien que conozcamos. Esto en cuanto a los términos más o menos de definición de cada materia, incapacidad y discapacidad, y luego otro tema importante es cómo se tramita todo esto. Bueno, la incapacidad laboral, desde ámbito nacional, se tramita ante la Seguridad Social. Luego, por supuesto, también todo esto tiene muchas diferencias, porque, por ejemplo, para los funcionarios hay matices, para los operarios del campo o del mar o de la minería, pues todo hay matices, ¿no? Pero vamos a centrarnos en lo que es la mayor parte de la población, que es la tramitación ante la Seguridad Social. En este caso, como os decía, se tramita ante la Seguridad Social, tenemos que realizar una solicitud y lo más importante es que tengamos en cuenta qué es lo que tenemos que registrar.
no podemos registrar absolutamente todo lo que tengamos, todos los informes que tengamos encima de la mesa, todos los que hayamos ido recopilando a lo largo de nuestros años, porque la mayor parte de ellos, o una parte importante de ellos, van a contener alguna frase, alguna palabra que nos puede perjudicar. Entonces, antes de registrar una solicitud con los informes, hay que determinar si esos informes son los que nos van a beneficiar en nuestra tramitación o no. Hay que analizarlos y registrar solo y únicamente los que nos puedan ayudar, no los que nos puedan perjudicar a futuro. Obviamente habrá veces en los que esos informes hay que trabajarlos, es decir, habrá que intentar pues modificar esa frase, incluir alguna palabra, modificar alguna palabra con nuestro médico de cabecera o con nuestro especialista, o incluso con medicina privada, porque a veces es necesario, porque no nos lo van a hacer en la sanidad pública. No pasa nada, porque hoy en día la sanidad privada tiene que tener el mismo peso en cuanto a informes que los informes de la sanidad pública. Eso ya hay jurisprudencia al respecto y por lo tanto también nos sirven los informes de la sanidad privada. Lo más importante es eso, analizar bien los informes que tenemos, trabajarlos desde un punto de vista jurídico para que no nos perjudiquen a futuro, y una vez que hemos presentado la solicitud nos van a llamar para pasar al tribunal médico. Ese tribunal médico es una entrevista con un médico que probablemente sepa menos que vosotros mismos de vuestra enfermedad y que os va a hacer una serie de preguntas relativas a vuestra capacidad laboral. Ojo, porque puede haber preguntas trampas. Hay que preparar bien este tribunal, esta entrevista, porque, como os digo, hay veces en que nos van a hacer preguntas que no tienen mucho que ver con a lo mejor la situación laboral, pero que pueden dar un indicio de que tenéis capacidad laboral residual o capacidad laboral plena que van a utilizar para denegar, ¿vale? Entonces hay que preparar bien esas entrevistas para que nos pillen, por así decirlo, y nos sirva para que os denieguen la pensión que os pueda corresponder. A partir de ahí, pues habrá una resolución, y si es lo que nos corresponde, pues fenomenal, y si no lo que nos corresponde, habrá que hacer una reclamación previa a la vía judicial y a partir de ahí una demanda y seguir todos los trámites de la vía judicial si fuera necesario. En cuanto a la discapacidad, pues básicamente es lo mismo, hay que preparar muy bien los informes que vamos a presentar. En este caso, sabéis que las competencias, como hemos dicho, están transferidas a las comunidades autónomas, hay que presentarlo ante el centro base que nos corresponda por nuestro empadronamiento, y en base a eso, pues igualmente, en este caso pasaremos 3 entrevistas con el médico, con el psicólogo y con el trabajador social. Lo fundamental, preparar, analizar bien los informes médicos que vamos a presentar, porque, como decíamos antes, también habrá seguro informes que nos puedan perjudicar. Solemos ir con todo el tocho de informes que tenemos en casa, lo presentamos y eso probablemente nos va a perjudicar. Y también, adicionalmente, hay que preparar esas 3 entrevistas, porque igual que pasa con el tribunal médico, nos pueden hacer una serie de preguntas que, aunque nosotros pensemos que las estamos contestando bien, las podemos estar contestando mal para los intereses que nos tocan, con lo cual hay que prepararlas bien para evitar caer en contradicciones, en respuestas que nos puedan perjudicar al procedimiento, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues lo mismo, hacer una resolución que si es la que nos corresponde, pues fenomenal, y si no, pues habrá que tramitar una reclamación previa a la vía judicial y a partir de ahí presentar una demanda y seguir todos los procedimientos judiciales que correspondan, si es que hemos analizado que lo que nos corresponde es diferente a lo que nos han resuelto. Y básicamente es esto lo que os puedo explicar, aunque para no aburriros mucho en un vídeo de estas características. A partir de aquí sabéis que podéis llegar a nosotros a través de vuestra asociación directamente o a través de nuestro call center, haciendo mención a que sois pertenecientes a la asociación, y analizaremos vuestro caso para guiaros por el mejor camino. Analizar primero la viabilidad sobre si es o no viable vuestro caso, y a partir de ahí, si queréis seguir adelante, pues
guiaros para obtener los derechos que os puedan corresponder. Un placer, hasta la próxima y a vuestra disposición para lo que necesitéis.